Siendo ya las 16:08, lo voy a presentar formalmente a Eduardo Pereira, quien nos va a exponer acerca de las observaciones visuales en pozos con alta relación gas-líquido, ¿no? Eduardo es originario de Venezuela, obtuvo sus títulos de ingeniero mecánico, ingeniero en sistemas en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Comenzó su carrera en el Centro de Investigación y Desarrollo de Petróleos de Venezuela, la conocida INTEBEP. Luego realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Escuela de Petróleo de la Universidad de Tulsa. Es un investigador activo en el área de flujo multifásico, diría que es un referente mundial en esta área, en aplicaciones a tuberías, en facilities de superficie, sistemas de levantamiento artificial, separación, medición. Trabaja como profesor asociado en la Escuela de Petróleo de la Universidad de Tulsa, en Oklahoma, y es uno de los profesores involucrados en la operación de las instalaciones experimentales de la universidad. Este campo cuenta con facilities experimentales a escala, es algo que los va a mostrar Eduardo hoy. Tiene instrumentación única y sinceramente es un referente tanto al sitio como a los profesionales de allí. Así que bueno, Eduardo, te paso el control de la exposición. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y de verdad un honor estar acá y muy agradecido por invitarme para dar esta presentación y muy impresionado con tus habilidades organizacionales, ¿no? Pudiste colocar esto en pocos segundos. Una pregunta, ¿puedes ver bien mi presentación? Estoy viendo, a ti te estoy viendo, no la presentación, así que tendrías que compartirla seguramente, Eduardo. Seguramente falta, déjame un segundo. Sí, sí, yo cancelé aquí, así que tenés que... Ah, ok, ya lo vi. 186 colegas conectados en este momento. Ahora, y aumentando. Así que bueno. ¿ahora la ves? Sí, ya está para que empieces ahí ¿Puedes ver mi pantalla? Ya está arriba. Ahí estamos. Gracias otra vez por la presentación. Para los asistentes, esta es mi cuenta de correo electrónico, ep@utulsa.edu, muy sencillo, es de Eduardo P. Pereira, y me pueden escribir para cualquier pregunta que tengan, o podemos usar el foro para esta referencia. A ver, Eduardo, Eduardo, disculpame un segundito. Cuéntame. Simplemente que acá yo estoy viendo, no sé si vamos a hacer una consulta rápida, porque se estaba viendo un poquito borroso la proyección, y acá me están diciendo eso. Así que vamos a hacer lo siguiente, Eduardo. Fíjate de dejar de compartir y volver a compartir, y apaguemos, si quieres, apagar tu cámara, así, porque se veía bien hasta hace un instante. Okay. Dame un segundo. Si querés te apago la cámara desde acá, me parece que lo puedo hacer. ¿Lo puedes hacer? Ok, ya la conseguí aquí. Bueno. Dale, ahí estamos. ¿Ya la apagaste? Ok, y Sí. voy otra vez. Sí. Yo creo que ahí... ¿Cómo la ves ahora? Sí, va a mejorar. Ok, entonces vamos aquí. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que se denomina en inglés liquid loading. Alguna gente en español lo llama pozos enchumbados o acumulación de líquido en el pozo de gas. Y algunas de las soluciones que ellos presentan. Lo que les voy a tratar de presentar es las cosas como hemos visto que funcionan y cómo es la física detrás de ellos en observaciones visuales. Una de las formas de remediarlos es lo que se denomina el velocity stream, o acelerar la velocidad de las fases. La otra es el flujo de espuma o foam flow, el émbolo viajero o plunger lift, y a lo último les voy a presentar unos problemas que ocurren causados por el movimiento del lateral. Antes de comenzar, todo el material que estoy presentando ha sido desarrollado en la universidad a través de un consorcio que se llama el Consorcio de la Universidad de Tulsa para pozos horizontales, para el levantamiento artificial de pozos horizontales. Y básicamente lo que nos enfocamos es en estudiar cómo los diferentes sistemas de levantamiento son afectados por la presencia del lateral y cómo la precondición del flujo que ocurre allí afecta el sistema completo. Estas son nuestra página web y nuestra página de LinkedIn, y me pueden contactar si les interesa más información.
Entonces vamos a comenzar con el liquid loading y la primera pregunta es, ¿qué es liquid loading? Y esta es la definición de la forma como yo personalmente la veo, que es básicamente cuando el gas pierde la habilidad de transportar el líquido a la superficie. Vamos a ver aquí este esquemático, lo tomé del libro de James Lee. Y básicamente cuando perforamos nuestro pozo, tenemos suficiente caudal de gas para que la velocidad en el tubing sea lo suficientemente alta que crea un flujo anular donde el gas arrastra el líquido hacia la superficie. En la medida que nuestro gas flow rate declina, vamos a comenzar a ver que el líquido se acumula y vamos a tener acumulación de líquido en el fondo del pozo. Esta acumulación genera un gradiente hidrostático que poco a poco va a ir en contra de la formación y puede inevitablemente matar el pozo. Estos son los síntomas que vemos. Vemos la presencia de fluctuaciones de presión en el cabezal, tenemos una producción errática y muchas veces la tasa de declinación incrementa rápidamente. Vemos que la presión en el tubing disminuye y la presión del casing aumenta porque ahora vamos a tener más pérdidas que tener y la presión de fondo incrementa en ese sentido. Si podemos correr mediciones de presión a lo largo del pozo, podemos ver que hay cambios abruptos de la presión en función de la profundidad de él. Podemos ver lo que se llama el cabeceo del pozo, donde se va a estar acumulando líquido y de forma espontánea o instantánea va a subir a la medida que el gas consiga la entrada hacia el tubing. Y la última es el cese de la producción de líquido en ciertos tiempos. Estos síntomas los coloco aquí y a la medida que voy sobre la presentación los voy a ir haciendo referencia para explicarles por qué ellos ocurren en el pozo que ustedes tienen. Muy bien. La otra pregunta que tenemos es, ¿cómo comienza el liquid loading? ¿Cómo comienza este fenómeno? Y las personas han observado y lo han atribuido a ciertas situaciones. La primera es el transporte de las gotas. Básicamente, en el primer esquemático que les mostré, ustedes podían ver cómo el líquido era transportado en forma de gotas y en el forma de la película de líquido aquí en la pared. Muy bien. A la medida que el caudal de gas disminuye, la velocidad de mi gas disminuye. Y esa velocidad va a producir que la fuerza de arrastre sobre la gota también disminuye. Y va a llegar un punto donde la fuerza de gravedad puede igualarse a la fuerza de arrastre y la gota pudiera estar levitando o caer. Cuando vemos las ecuaciones de una manera muy sencilla, la fuerza de gravedad solo depende del peso de la partícula y la fuerza de arrastre va a depender de la velocidad de nuestra partícula. Basado en esta observación, Turner, muy conocido Turner, en 1969 propuso esta ecuación que está acá, que básicamente nos dice cuál es la velocidad de gas necesaria para tener levitando una gota de líquido. A partir de ese momento, todos hemos utilizado esta ecuación para predecir cuándo el liquid loading va a comenzar. Y han salido muchas correcciones en función de esta ecuación. Y una de ellas, mi favorita y para mí la más útil, es la de Belfroid, que incluye una corrección del término de Turner con el ángulo de inclinación. A pesar de que hemos desarrollado modelos mecanísticos que tratan de predecir esto mismo, o que predicen esto mismo en función del ángulo de inclinación y otras propiedades que no tiene el Turner, la ecuación de Belfroid, la corrección de Turner con Belfroid, realmente produce muy buenos resultados cuando se compara con los resultados experimentales que nosotros hemos visto. Más adelante les explicaré la razón de ello. La siguiente herramienta que tenemos es el análisis nodal. Todos ustedes son expertos en esto. Los voy a explicar de una forma muy sencilla. Aquí tenemos el flow rate, el caudal de gas que incrementa de izquierda a derecha. En esta tenemos la presión de fondo fluyente que incrementa de abajo hacia arriba. Tenemos dos curvas acá. La primera es la curva del reservorio, que se llama en inglés Inflow Performance Relationship, y la vamos a llamar IPR para abreviar. La segunda es esta curva que está acá, que es la curva, el Outflow Performance Curve, o OPR. Otras personas la llaman la TPR. Vamos a llamarla la OPR, y básicamente tiene una forma de gancho, la que llamamos la forma del gancho. ¿Okay? Lo primero que tenemos que entender es por qué esta forma es así. Y esto solo ocurre cuando tenemos flujo de gas y de líquido. Básicamente, la presión de fondo del pozo es calculado a partir de la presión de cabezal
calculando cuáles son las pérdidas de presión que tenemos. Y las pérdidas de presión son de dos naturalezas, una que es gravedad y la otra que es de fricción. Existe también la componente de aceleración, que normalmente despreciamos porque su magnitud es pequeña para los casos que nosotros corremos. Ahora bien, vamos a ver una ecuación acá. Y básicamente la sumatoria de estos dos están presentes aquí. Este es el gradiente gravitacional, ¿ok? Que es función de este señor que está acá. Se llama el liquid hold-up o fracción de líquido. Otras personas en español lo llaman el colgamiento. Yo me voy a referir a él hacia el liquid hold-up. La razón de este liquid hold-up es muy sencilla. Las densidades y las viscosidades de las dos fases, del gas y del líquido, son diferentes. Por ende, la velocidad del gas tiende a ser mucho más rápida que la del líquido, y para satisfacer la masa, que quiere decir que lo que introduzcamos en la tubería tiene que ser igual a lo que sale, debe acumularse, o el área de flujo de líquido debe ser más larga, y eso es lo que nos origina una fracción de líquido que es mayor a la fracción de líquido que colocamos al inicio de la tubería. Y es lo que llamamos hold-up. Entonces veámosla acá. El líquido es el más pesado y está multiplicado por el hold-up. Mientras este hold-up sea más grande, mi densidad de la mezcla va a ser siempre más grande. Cuando yo grafico esto en función de mi velocidad de gas, este es el comportamiento del gradiente o de las pérdidas gravitacionales. A la medida que el caudal de gas sube, mi gradiente gravitacional disminuye. Y la razón es que este hold-up que está acá, esta fracción de líquido, disminuye porque le da más oportunidad al gas de arrastrar ese líquido a la superficie. Ahora bien, el otro componente que tenemos es el de fricción. Cuando venimos a ver la ecuación acá, es función de la velocidad de la mezcla al cuadrado. La velocidad de la mezcla es el caudal de gas y de líquido instantáneos en la tubería sobre el área de la tubería. Eso es la definición de este término acá. Cuando lo graficamos en esto, pues naturalmente el gradiente de fricción va a subir y va a incrementar en la medida que el flujo de gas se incrementa, hasta un punto en que se convierte en el parámetro que domina estas dos relaciones que están acá. Cuando eso ocurre, llegamos a este punto que está aquí. Y este punto que está aquí separa dos regiones. La región de la derecha, que es donde la fricción, el término de fricción domina, y la fricción de la izquierda, que es donde el término de gravedad domina. Y es muy importante saber dónde estamos, porque esto define la estabilidad del sistema. Si nosotros estamos en la derecha de este punto, y estamos operando acá, como sugiere este mapa, sabemos que el sistema es estable, porque cualquier perturbación que está aquí va a traer el sistema a este punto de operación. Ahora bien, cuando estamos operando a la izquierda de este punto y la pendiente de la curva OPR es negativa en el punto de intersección, en el punto de operación, sabemos que el sistema es inestable, porque cualquier perturbación que podamos tener va a llevar el pozo a morir o va a llevar el pozo a este punto de operación. Ahora bien, si cuando estamos operando nuestro pozo, desde la condición inicial, nuestra presión de reservorio comienza a bajar y también la curva comienza a hacerse un poco más pequeño, este punto de intersección va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, hasta que llegue un punto donde vamos a pasar el punto mínimo. Y este punto que pasamos aquí, cuando pasamos ese punto que está allí, decimos que nuestro pozo es inestable y el pozo está enchumbado o llegamos al liquid load. Esta es la forma de verlo desde un punto de vista sistémico, ¿ok? Y no pierdan en cuenta las posiciones que vamos a tener a lo largo de esta curva. Suena muy sencillo de calcular, pero uno de los grandes problemas que tenemos es que casi nunca sabemos con precisión cuál es la curva IPR que tenemos, y la curva OPR va a depender de cualquiera de las correlaciones que utilizamos. La locación de este punto mínimo va a depender del modelo que se use para calcular su presión de fondo. Por eso esta herramienta no resulta tan efectiva para predecir cuándo el liquid loading comienza. Ahora vamos a seguir un poco más. La otra mecanismo físico que se ha atribuido a la iniciación del fin reversa es el film stability o film reversa, o cambio de dirección de la película del líquido. Déjenme explicarle esto con un poco más de detalle. Tenemos la tubería, en este caso se colocó inclinada para que vieran todos los detalles. El gas está moviéndose arriba y tenemos esfuerzos de corte con el gas en la pared, si puede llegar a tener contacto con ellos, o podemos tener esfuerzos de corte de gas hacia el líquido y de líquido hacia el gas, como están colocados aquí. Más allá, la película del líquido genera un esfuerzo de corte que va en contra del movimiento. La fase en este caso se mueve de izquierda a derecha. Y este esfuerzo que está acá va a estar en la condición negativa
o moviéndose en contra del flujo, pero lo vamos a denominar de que tiene un valor positivo. Cuando el esfuerzo de corte en la pared, que en este punto que está acá, si lo vemos en la sección transversal, es positivo, es mayor de 0, es decir, está apuntando hacia abajo, decimos que el sistema es estable. Ahora bien, si mi velocidad de gas y la velocidad de gas, de superficial de gas, es básicamente un parámetro que utilizamos para escalar y es igual a el flujo de gas instantáneo de la tubería sobre el área de la tubería, cuando esta velocidad de gas disminuye, porque mi pozo está declinando, yo puedo llegar a un punto donde este esfuerzo en la pared se hace 0. Y este es el punto de estabilidad marginal. Si yo reduzco un poquito más mi velocidad de gas, el sistema se hace inestable. Si le incremento, el sistema se hace estable. Y eso es realmente lo que ocurre. Cuando yo reduzco más mi velocidad de gas, lo que va a ocurrir es que mi perfil de velocidades cambia y ahora tengo cercano a la pared una región que se mueve hacia abajo y luego cercano al gas una región que se mueve hacia arriba. Esto trae una connotación de que para satisfacer la masa, la película se hace mucho más gruesa, comienzas a tener más inestabilidad en la superficie y pasas de un patrón segregado, como lo teníamos acá, a un patrón intermitente, que genera las inestabilidades que vamos a ir viendo. Basados en estas observaciones, y esto es un poco de historia, el señor Turner, cuando hizo su disertación, él propuso los dos mecanismos, el mecanismo de transporte de gotas y el mecanismo de field reverse. Cuando él comenzó a comparar con la data en literatura, fue mucho más sencillo calibrar el modelo de gotas y ese fue el que propuso al final que debería ser usado. El señor Savaras, que también fue estudiante de Doppler, como Turner fue estudiante de Doppler, volvió otra vez al mismo concepto en flujo vertical y propuso que el cambio hacia el líquido debería ser por la estabilidad del film. Y lo mismo hizo Barnea. Y estos tres autores están relacionados porque Doppler, que fue el tutor de estos dos investigadores, trabajaba en conjunto con Teitel, quien fue el tutor de Barnea durante su estudios doctorales. Después estos estudios los retomamos aquí en la universidad y el primer modelo que sacamos fue el de Lugo et al. En el 14, luego Brito, y el más sofisticado de todos es Fan, donde finalmente pudimos describir cómo podíamos calcular este perfil de velocidades y realmente llegar al punto donde él se hacía hacer. Ahora bien, todo esto es para explicarles de que lo primero que tenemos que hacer antes de poder escribir las ecuaciones matemáticas es observar cómo los cambios y los fenómenos están ocurriendo. Y esa es la filosofía que tenemos en la universidad. Primero observamos, medimos, analizamos el problema, capturamos los mecanismos que están causando los fenómenos que se observan y de ahí escribimos las ecuaciones. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos de los resultados. Para ello, utilizamos la facilidad que está en el esquemático que está aquí enfrente. Comenzamos con el líquido, con un tanque de líquido. Utilizamos una bomba, la bomba mueve los fluidos a través de un medidor de flujo, medimos presión y temperatura y vamos a una sección donde mezclamos. Lo mismo hacemos con el gas, comprimimos y los movemos de una sección de presión y temperatura a la sección donde se mezcla. Luego de allí vamos por una sección horizontal, hacemos algunas medidas y podemos fluir por dos tuberías, una de 2 pulgadas que es esta que está acá y una de 4 pulgadas que es esta que está acá. En estas tuberías, la instrumentación es la misma. Dejamos una sección de desarrollo donde podemos medir la fracción de líquido con estas válvulas de cierre rápido que tenemos acá. Tenemos sensores de presión para monitorear cómo la presión cambia. Tenemos la sección del medio donde el flujo está desarrollado y es donde realizamos las mediciones que les voy a mostrar. Medimos el gradiente de presión allí. Tenemos cámaras para visualizar cómo es el flujo y tenemos las válvulas de cierre rápido para cerrar en una forma instantánea y ver cuánto líquido estaba fluyendo en ese instante en la tubería. Y luego tenemos la sección de desarrollo donde el fluido sale y retorna al tanque. Este es el tipo de resultados que vemos. ¿Okay? En este eje tenemos la velocidad superficial de gas y en este eje tenemos el gradiente de presión, ¿okay? De PdC con respecto a la superficial de gas. Ustedes pueden ver aquí la curva de gancho que les comentaba. Esto que está aquí es la región de fricción. Vean el slope de la región de fricción. Con un cambio de velocidad de gas, más o menos con 3 metros por segundo que tenemos acá, este es el cambio que tienen de gradiente de presión. Pero si nos vamos a esta región que está acá, que es la región gravitacional,
con el mismo cambio de velocidad de gas, miren el gran cambio que tenemos de gradiente de presión. Que quiere decir que una vez que pasamos a la zona inestable, irse completamente a problemas graves en el punto de vista del loading es muy rápido, porque el gradiente de presión aumenta muy rápido en esta zona que está aquí. Podemos ver que el punto mínimo para este caso, una tubería de 2 pulgadas y una velocidad de líquido de 0.01, está alrededor de 20.6. ¿Okay? Y vamos a mirar un poco los videos de cómo esto se comporta. Este es el primer video que tenemos. ¿Ok? Esta es una tubería vertical, una cámara rápida. Tenemos el sol en la parte de atrás. Podemos ver las ondas en la interfaz. Como esto es vertical, podemos ver que ese anillo está a lo largo de toda la tubería. Podemos ver que en algunos momentos, algunas de las gotas chocan contra la interfaz, que hay líquido viajando allí y que existe, que todo el líquido se mueve de una manera homogénea hacia arriba. Esto es un sistema estable. Esto es lo que ocurre en su tubería cuando el sistema es estable, cuando su pozo tiene suficiente fuerza. Ahora vamos a un punto donde el sistema es inestable. Es este que está acá. Podemos ver las recirculaciones del flujo. Podemos ver cómo el flujo ya no puede sostenerse, el gas no puede empujar todo el líquido hacia arriba y en cierta manera el flujo vuelve a caer y genera esta recirculación. Esto es un sistema inestable. Ahora bien, lo que ocurre es, de este sistema que les mostré a este sistema, lo que está ocurriendo es que en algún punto cambié de slide, ok. En algún punto la película del líquido comienza a tener esa reversión de la que estábamos conversando. El estudiante Antonio Skopich, que corrió esta, analizó los videos de la siguiente manera. Él buscaba burbujas como esta que están acá y veía cuando esta burbuja quedaba levitando y podía tener intenciones de bajar. Y a partir de allí clasificaba que el flow pattern o que el patrón de flujo que se estaba viendo comenzaba a tener este cambio en dirección en el film. Y eso fue lo que él reportó acá. Entonces, viendo los videos y analizando esas burbujas, se dio cuenta de que el cambio o de dirección del film ocurre a la izquierda del punto mínimo que está acá. Y esto es a lo que referimos, donde el liquid loading va a comenzar por el film stability. Ahora bien, voy al siguiente slide, donde lo único que vamos a hacer es que vamos a aumentar la velocidad del líquido, o el líquido, o la fracción, o el flujo de líquido en este caso. Cuando hacemos eso, podemos ver, vamos a ver cuando el sistema es estable, podemos ver que ahora tenemos un film, por el color y por la turbidez del agua, se puede ver que el film es más grueso, pero el resto de las condiciones permanecen iguales. La curva de gancho sigue siendo la misma, seguimos teniendo la curva de gancho, y ahora vamos a ver el sistema completamente inestable, y podemos ver que es bastante similar. Vamos a tener las recirculaciones, como se ven acá, de tiempo en tiempo, y esta parte que está aquí es un sistema inestable. Lo otro que podemos observar cuando subimos la velocidad del líquido o el flow rate del líquido es que nuestro gradiente de presión ahora es mayor. Ahora gastamos más energía para subir estos fluidos a lo largo del tubo. Ahora bien, la siguiente que les voy a mostrar es cambiando el diámetro de la tubería, la misma comportamiento. Ahora, cuando cambiamos el diámetro de la tubería, me olvidó comentarles esto acá, que el comienzo del cambio de dirección de la película del líquido más o menos ocurre a la izquierda, otra vez, del punto mínimo que está allí. Ahora bien, vamos a los 4 pulgadas. Ahora, en vez de 2 pulgadas, tenemos 4. Vamos a ver la película del líquido. Noten la diferencia acá. Ahora, a pesar de que estamos a una velocidad de gas similar y a una velocidad de líquido similar a la que le había mostrado anteriormente, la velocidad de la película del líquido se mueve de una manera más lenta. Y la razón es que en los cambios de área, la película del líquido en las 4 pulgadas se hace más gruesa, y al hacerse más gruesa le cuesta un poco más al gas empujarla hacia arriba. Esto trae una connotación, y la connotación es que el momento donde la película comienza a invertirse ocurre antes. El liquid loading comienza acá. Ahora bien, aquí es donde comienza nuestro problema, pero lo van a sentir en sus pozos probablemente un poco más allá del punto donde nosotros estamos viendo el comienzo del film reverse. Pero físicamente, esto es algo que nosotros podemos modelar y escribir ecuaciones matemáticas para ello.
Ahora bien, vamos al mismo 4 pulgadas, vamos a aumentar la fracción de líquido, y este es el video. Realmente no muchos cambios comparado con el video que les mostré anteriormente. Y cuando vamos a los pozos inestables o a la región inestable, podemos ver que ahora cuando aumentamos la velocidad del líquido, pues tenemos más lo que denominamos churn flow en la tubería. Ahora, vamos a movernos un poco más y vamos a analizar un poco las señales que tenemos, ¿ok? Como estamos midiendo el gradiente de presión, ¿ok? Estamos midiendo el gradiente de presión acá. Ahora vamos a plotear y vamos a graficar el gradiente de presión en el eje X y vamos a colocar aquí el tiempo para ver cómo mi gradiente de presión cambia con respecto al tiempo. Y aquí tenemos los resultados. La primera condición que tenemos es cuando estamos en flujo anular, cuando nuestro pozo es nuevo. Una velocidad superficial de gas de 30 metros por segundo, eso es bastante. Es la línea morada que tenemos acá, bastante estable, no muchas fluctuaciones. En la medida que reducimos la velocidad del gas y vamos más o menos hacia el punto medio, que está alrededor de los 15 metros por segundo, podemos ver que sí, mi valor averaje de gradiente de presión es menor, pero mis fluctuaciones comienzan a aparecer. Y este es el origen de los pressure spikes o las fluctuaciones de presión que ustedes ven en la cabezal del pozo. Si seguimos reduciendo nuestras velocidades de gas, vamos a ver mayores fluctuaciones que las van a también ver en la parte superior. Lo que está ocurriendo acá es que el film, la película de líquido, ya no puede sostenerse por la velocidad del gas, comienzan a ver la intermitencia y esto genera estas fluctuaciones que tenemos aquí. Y esto está asociado con las observaciones que vimos allá. Un poco más allá, vamos a ver el análisis del hold-up de líquido, o de la fracción de líquido que medimos. En este gráfico que tienen aquí, que está hecho por una velocidad de líquido de 0.01, tenemos la velocidad de gas en el eje X, tenemos el gradiente de presión en el eje Y, nuestra curva roja que está acá es el gradiente de presión, y la azul que está acá es nuestra fracción de líquido que se ve en esta escala que está aquí. Ustedes pudieran notar, no se ve muy claro en este, pero en la siguiente lo van a ver, de que hay un cambio en la pendiente del líquido hold-up con respecto al BCG. Acá es más caída, tiende a ser más flat, y aquí comienza a ser un poco más empinada. Vamos a ver qué pasa, y se ve más claro cuando el líquido. Aquí pueden ver la pendiente es más baja. Ustedes pueden ver aquí que la pendiente es más baja. Básicamente podemos dividir esto en dos partes. Una pendiente alta, que es donde nosotros tenemos la inestabilidad del pozo, y una pendiente baja, que es donde el pozo es estable. Esto está relacionado con la reversión del film. Cuando nos movemos a la tubería de 4 pulgadas, esta era nuestra tubería de 2 pulgadas. Cuando nos movemos a la tubería de 4 pulgadas, incluso se ve más claro. Aquí está mi zona estable y ustedes pueden ver que yo acumulo un poquito de líquido en la medida que yo disminuyo mi velocidad de gas. Pero cuando entro en la parte inestable, la acumulación de líquido se hace mucho más rápida. Y esa es la razón por qué ustedes no ven producción de líquido cuando el pozo entra en la zona del loading. Porque este cambio o cantidad de hold-up de líquido que se debe estar en la tubería para alcanzar condiciones estables, requiere que el líquido se vaya acumulando, y en la medida que el líquido se vaya acumulando, ustedes no ven producción de líquido en el otro lado del tubo. Si subimos la velocidad del líquido, se ve aún claro, se ve también claramente las dos regiones. Tienes esta región y tienes la región aquí de alta pendiente. En las de 4 pulgadas vimos una región plana, donde el hold-up de líquido no cambia mucho con respecto a la velocidad del gas. Y recuerden que la inversión de la dirección de la película del líquido comenzaba en algún punto que está acá. Y esta región está asociada con esa inversión de la película del líquido. Para analizar esto un poco más, Anton Skopich, el estudiante nuestro en ese momento, graficó la parcial del hold-up de líquido con respecto a la velocidad superficial de gas, y dejó acá el gradiente de presión para localizarnos dónde estábamos en la curva. Pueden ver aquí
que los cambios no son muy grandes al principio y de repente tenemos un cambio muy grande de la acumulación de líquido en la medida que el pozo declina en esta dirección que está acá. Lo mismo ocurre para una velocidad superficial del líquido de 0.05. Con esto termina esta parte y vamos a responder unas 3 preguntas antes de seguir con la siguiente sección. ¿Okay? Bueno, ahí vamos a ver si hay, hasta ahora no hay preguntas escritas. Algunas personas por ahí están con algunos problemas de conexión. Nosotros estamos siguiendo acá con varias personas y la transmisión sale bien en video, en audio. Pero bueno, lamentablemente dependiendo tenemos 213 personas conectadas. Aprovecho a preguntarles rápidamente ahí en el chat que nos cuenten un poco de dónde nos están visitando. A ver, acá tenemos algunas preguntas, Eduardo. No sé si las podés ir viendo ahí en el tablerito. Sí, aquí está uno que, Luciana. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cuál es el efecto al estrangular en pozo de gas cuando hay colgamiento? Esto es una pregunta un poco interesante. El problema que vas a ver allí cuando estrangulas el pozo es, tienes 2 opciones. Lo puedes estrangular en la superficie o lo puedes estrangular abajo. Me imagino que lo estás hablando de estrangularlo arriba en la superficie. Cuando lo haces allí, el efecto es que vas a bajar la velocidad de gas, pero en la misma medida que bajas la velocidad de gas, aumentas la densidad del gas. Todo va hacia cómo es el esfuerzo de corte entre el gas y el líquido. Si de alguna manera cuando haces eso logras de que el esfuerzo de corte entre el gas y el líquido aumente y que el gas pueda subir, vas a tener mejora en el fluido. Si eso no ocurre, vas a empeorar la situación que tienes. Hay una ventana muy pequeña donde consigues una mejora en ese caso. Ahora bien, cuando lo haces abajo es un poco más efectivo, porque cuando lo haces abajo, expandes la velocidad en el tubo. El momento de expandir la velocidad en el tubo le da facilidad al gas de arrastrar el líquido en el tubing en la zona vertical. A pesar de que la densidad baje, la velocidad aumenta de una manera tal de que te permite lograr eso. Espero que esto responda a tu pregunta. Si no, cualquier cosa, Eduardo, discúlpame, cualquier cosita, después igual estas preguntas las hemos hecho, las agendamos para tenerlas, para responderlas, completarlas después, en todo caso, si hiciera falta. ¿Dale? Perfecto, hacemos eso. Dale. La siguiente pregunta es una persona anónima. ¿Es recomendable tener una tubería de mayor diámetro para evitar estos eventos de gas en la superficie? La respuesta es, tú siempre, ahora vamos a entrar en ese tópico, la respuesta es siempre ir hacia tuberías más pequeñas cuando el problema aparece. Tú no quieres ir a una tubería pequeña desde un principio porque vas a restringir tu flujo de gas y de líquido. Okay. Bueno, ahí te quedan, no sé si una más, ¿querés, Eduardo? Y continuamos y guardamos el resto para después. La última de Cristian. ¿Hicieron test con varias viscosidades? No, lamentablemente probamos una sola viscosidad y fue agua. Nunca probamos tampoco un fluido con una densidad más baja o una tensión superficial más baja. Fue algo que faltó allí. Entonces, bueno, continuamos. Vamos, hay varias más, pero las vamos a ir guardando para después y no se preocupen que van a tener. Acá tenemos varios colegas de Tierra del Fuego, de Maracaibo, muchos colegas de Colombia, Salta en Argentina, Ecuador, bueno, Houston, y se siguen sumando 215 personas. Vamos, Eduardo. Muy bien, gracias, Marcelo. Entonces, ahora vamos al Velocity Stream. Esto es una de las formas de arreglar esto. Recuérdense lo que siempre les digo. El gran problema que tenemos es que el gas tiene que arrastrar el líquido y el líquido tiene que ir pegado en una forma de película a la pared. Si yo acelero mi gas, yo puedo hacer que mi líquido llegue a la superficie. Y esto es lo que el Velocity Stream hace. Hicimos mediciones, teníamos las mediciones en 2, en 4, hicimos mediciones en 3 pulgadas. Y aquí están los resultados. Esta es mi velocidad de gas en este eje. Aquí está mi gradiente de presión. Las series azules claras que tienen acá es el tubo de 2 pulgadas. Las amarillas es el tubo de 3 pulgadas y las moradas es el tubo de 4 pulgadas.
¿Ok? Ahora bien, cuando vemos esto, lo único que me dice este gráfico es que a la medida que disminuyo mi diámetro, el punto donde la velocidad superficial crítica de gas cambia, aumenta. ¿Ok? Pero recuerden una cosa, que a pesar de que él aumente, el área que tenemos también disminuye. Entonces el caudal de gas total que vemos en la superficie es diferente. Esto fue para una velocidad superficial de 0.01. Si yo lo subo a una superficial de 0.05, observamos lo mismo. Lo único que se ve es que el gradiente de presión se desplaza hacia arriba. Ahora bien, vamos a graficar esto de una manera distinta. Y vamos a colocar aquí, en vez de la velocidad superficial de gas, vamos a colocar ahí el flujo másico de gas o el flujo a condiciones estándar. Cuando hacemos eso, lo vemos muy claro, que a la medida que yo pueda reducir mi diámetro de tubería, comenzando por el de 4 pulgadas, esta es mi condición crítica para 4 pulgadas, esta es mi condición crítica para 3, y esta es mi condición crítica para 2. Yo puedo operar mi pozo a flujos de gas o a tasas de gas menores. Y esto más o menos le puede decir a ustedes cómo pudieran ir ustedes cambiando los tubing en su pozo, o cómo pudieran estar jugando con el tubing y el espacio anular para evadir el liquid load. Si hacemos lo mismo para la velocidad alta de líquido, observamos exactamente lo mismo. A la medida que disminuimos el diámetro, podemos operar nuestro pozo con tasas de gas mucho menores, que nos permite operar el pozo en etapas de la vida del pozo un poco más alejadas. Ahora bien, vamos a ver esto de una forma visual. ¿Okay? Y esto fue lo que hicimos. Colocamos estas condiciones en la entrada de flujo constante. Esto es una tubería de 3 pulgadas y ustedes pueden ver ahí por qué la palabra enchumbamiento del pozo cuadra perfecto. Ese pozo está enchumbado. ¿Sí lo ven? Lo ven que no es armónico, lo ven que se tranca, se acumula y sube. Observan aquí lo que se llama el churning en inglés. Sube y baja, sube y baja. Y este movimiento de subir y bajar estamos gastando energía en eso. Ahora bien, una vez que reducimos la tubería de 3 pulgadas a 2 pulgadas, ustedes pueden observar aquí cómo ahora el flujo se mueve de una forma armónica hacia arriba. Todo se mueve hacia arriba. Esto es un pozo estable y este que está acá es un pozo inestable. Ustedes no quieren estar aquí, ustedes quieren estar en esta condición y este es el trabajo que hace un velocity stream. Desde el punto de vista de la tubería, se pueden colocar su mano o verla como es. Esto es lo que ustedes van a observar. Fluctuaciones en un lado y un flujo homogéneo en el siguiente. Ahora bien, vamos a aplicar esto de un poquito de la forma teórica usando el análisis nodal. Acá tenemos nuestro flujo de gas. Mi componente de fricción va a aumentar porque ahora aumento la velocidad y aquí el término de BM que les había mostrado antes aumenta. Ahora bien, ¿qué ocurre con el otro, con el gravitacional? Bueno, el gravitacional va a ir hacia abajo por una sencilla razón. Si ustedes vieron y recuerdan las gráficas de hold up, a la medida que yo aumentaba mi velocidad de gas, el hold up y la fracción de líquido siempre reducen. Y en flujo vertical, todo el tiempo que ustedes aumentan la velocidad de su gas, la fracción del líquido va a reducir. Y esa es la razón por qué Gas Lift funciona, porque en Gas Lift lo que estamos haciendo es suplementar más gas, incrementar la velocidad de gas y reducir el colgamiento de la fase o la fracción del líquido en la tubería, que consiguiente reduce el gradiente gravitacional, que es la mayor contribución en los pozos verticales. Una vez que estas dos curvas, mi gravitacional y mi friccional, se mueven de esta manera, lo que nos queda es ver cómo va a ser mi nueva OPR, que va a estar justo arriba de acá, de esta manera que está aquí, y ahora mi punto mínimo se me mueve adentro de mi IPR. Y de esta manera es como un velocity stream puede estabilizar el pozo. Esta parte fue más corta y podemos responder unas 3 preguntas más. ¿Ok?
Dale, Eduardo. Ahí hay una listita, yo la estaba copiando igual, pero si querés Ok, ir con las otras vamos, dos. sí, vamos a comenzar con la primera que tengo aquí. Cristian, ¿cuáles son los fluidos de trabajo? Los fluidos de trabajo que les he presentado hasta ahorita han sido aire comprimido y agua. Agua de la tubería. ¿Okay? Luis Santiago, ¿han realizado simulaciones con estados transitorios con herramientas como ANSYS o similares? ¿Qué han observado? Sí hemos intentado observarlas. Es sumamente difícil, y voy a presentar algunas de las simulaciones que tenemos. Es sumamente difícil en CFD capturar cuando la película comienza a invertirse. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Los modelos de BOF que están allá les cuesta bastante predecir eso, y normalmente las simulaciones, cuando comienzan a llegar esos estados fallan. Cuando vienes de la parte anular, donde todo se mueve hacia arriba, funciona muy bien, pero cuando llegas allí falla. Y esa ha sido la experiencia que hemos tenido. Solange Reyes, gracias por la presentación. ¿Cuál es la recomendación para iniciar un pozo luego de un shutdown que presente una carga de líquido? Bueno, va a depender de qué pozo tengas. Si tienes un pozo lateral donde la acumulación de líquido, más adelante vamos a hablar de ello, lo que se llama un pozo top-up, donde la cantidad de líquido va a estar acumulado y vas a tener un paquete de gas en la parte de atrás. Debes tener un poco de cuidado cómo lo abres. Si lo abres de una manera abrupta, todo ese líquido te puede llegar a la superficie y te puede inundar la facilidad. Vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de slog severo, de qué es lo que ocurre allí. Ahora bien, si tienes lo que se denomina un pozo toe-down, que básicamente el pozo del lateral tiene una inclinación hacia abajo desde lo que se llama el kick-off point, el flujo va a estar todo el tiempo ascendiendo, ellos son más fáciles de arrancar. Ellos los puedes arrancar en cualquier manera y no vas a tener un gran slog llegándote a la superficie. Espero que eso responda a tu pregunta. Y vamos a responder aquí la última desde Bucaramanga. Dice, ¿qué recomendación sugeriría para evitar el cambio de dirección del flujo? Muy buena pregunta. Vamos a hablar ahorita de algunas de las opciones que tenemos para eso. Para uno de ellos es surfactante y crear espuma, cambiando la reología del sistema. La gente en Tieno, en Holanda, ellos trataron de cambiar la mojabilidad de la pared, tratando de buscar de cómo evitarlo. Y la otra es aumentar las velocidades para que esto no ocurra. Esas son las opciones que se han dado y se han intentado para esto. ¿Okay? Bueno, Eduardo. Marcelo, seguimos. Sí, sí, por favor, seguimos acá. Yo estoy copiando las preguntas igual para tenerlas para después. Gracias, Marcelo, te lo agradezco. Ok, vamos con el foam flow, ok, el flujo de espuma. Antes de comenzar en esto es cómo generamos la espuma, ok, y es muy sencillo. No les voy a entrar en teorías complicadas ni nada. Lo primero que necesitamos es un surfactante, similar al jabón de baño que ustedes tienen. ¿Qué hace este surfactante? Este surfactante básicamente tiene unas moléculas como las que están acá. Tienes la cabeza de la molécula, que es hidrofílica, le gusta el agua, le gusta estar con el agua. Y tienes la colita de la molécula, que no le gusta el agua, es hidrofóbica. Y entonces estas moléculas se van a colocar entre la interfaz del gas y el líquido. Y el líquido específicamente es el agua. Si ustedes tienen aquí un hidrocarburo, las moléculas no se van a añadir allí. Estos surfactantes no se van a añadir allí y necesitan otro tipo de moléculas que hagan esto. Muy bien, cuando esto ocurre, va a estabilizar la película, y para que dos burbujas coalescan, tú tienes que drenar la película del líquido entre ellos, y estos señores que están acá van a evitar que ella se drene. Una consecuencia de la presencia de estos señores aquí se refleja en la tensión superficial. Aquí tienen la tensión superficial, ¿ok? Y a la medida que ustedes aumentan la concentración del surfactante, la tensión superficial disminuye. Esta no es la razón por qué se crea la espuma, pero es una consecuencia de esto. Pero esto me permite explicarle algo para ustedes acá. Y es que ustedes llegan a un punto donde se llama Critical Micelle Concentration. A partir de este punto, ustedes no pueden reducir más la tensión superficial. Lo que nos está diciendo esto es que toda nuestra interfaz se ha cubierto por este surfactante, se ha cubierto por estas moléculas. Y ahora estas señoras comienzan a aglomerarse entre ellas, comienzan a hacer esto que está ocurriendo acá. Y esto es lo que se llama un micelle. Y eso ocurre
en ese punto de la curva que se llama Critical Micelle Concentration. Y aquí es donde viene el punto. No importa cuánto surfactante añadan, no van a ser el sistema más estable. De hecho, se ha observado de que puede deteriorar el comportamiento de la espuma. Entonces, no importa lo que les diga el vendedor de químicos, después que ustedes pasen este punto que está acá, no van a lograr más estabilidad en el pozo. Entonces, esto es lo primero que necesitamos para crear la espuma, surfactante. Lo segundo que se necesita es agitación, y esto es muy importante y lo vamos a ver en un minuto. Si ustedes tienen suficiente agitación donde el gas se pueda entrampar en el líquido en forma de burbujas, entonces ya tenemos los dos ingredientes. Tenemos el ingrediente que me estabiliza las burbujas y las burbujas creadas allí. Y una vez que eso ocurre, los surfactantes están exactamente aquí, en estos films que están, y no deja que esta burbuja coalesca con esta, no deja que este film se drene y ella se une. Y es así como se forma la espuma. Si uno de estos dos ingredientes me falla, yo no puedo tener espuma. Esa es la razón que tenemos. Por eso es cuando tienen pozos de hidrocarburos, conseguir surfactantes que trabajen allí es bastante difícil y no se logran las mismas eficiencias que cuando se tiene agua. Ahora bien, ¿qué hicimos? Ahora este fue otro estudiante, Ayani, después de Anton Skovich. Lo que él hizo usó la misma facilidad que les había comentado en un principio, y aquí corrió los dos sistemas. Él ya tenía el sistema de aire-agua y ahora colocó un surfactante aniónico, y la velocidad del líquido que utilizamos fue la de 0.01 y esta tubería fue la de 2 pulgadas. Aquí tenemos el gradiente de presión, ¿ok? Y ustedes pueden ver aquí la curva de gancho. Aquí está la curva de gancho para el agua y el aire. Y ahora miren la curva de gancho para el agua, para el aire y el agua con surfactante. ¿Qué observan? Lo primero que ustedes observan es que su punto mínimo ahora se desplaza hacia la izquierda. Nos estamos metiendo en la zona del IPR y esto me está estabilizando mi sistema. Otra cosa que ustedes observan aquí es que aquí tienen la zona de gravedad para la curva con la espuma y aquí tienen la zona de fricción. La zona de fricción debería ir subiendo, pero en vez de seguir subiendo, viene y baja. Lo que ocurrió fue que cuando llegabas a altas velocidades de gas, cuando Camila Ayani llegaba a altas velocidades de gas, la espuma se rompía. Lo que quiere decir es que no puedes estar echándole surfactante antes de que llegues al liquid loading porque vas a estar rompiendo la espuma y de hecho vas a estar creando mayor caída de presión como se demuestra acá. Si comienzas a adicionar tu surfactante antes de tiempo, fíjense que su gradiente de presión es más alto y vas a tener una presión de fondo de pozo más alta. Debes hacerlo cuando tú tienes tu problema, cuando has pasado el punto mínimo y cuando te estás moviendo hacia ese lado que está. Ahora bien, para ver esto en forma visual, esto fue lo que hice. Vine y busqué los puntos equivalentes, ¿ok? En la curva de surfactante, este es mi punto 1 y este es mi punto 1, son puntos estables. Luego busqué mis puntos mínimos, este es mi punto mínimo para la curva de surfactante y este es mi punto mínimo para la curva de agua y aire pura. Y lo llamé el punto 2 y luego coloqué ese punto que siempre está ya por allá donde ya está el sistema completamente inestable. Y estos son mis dos puntos y se llama el punto 3. Lo que les voy a estar mostrando en las próximas transparencias es el comportamiento o la comparación entre los puntos 1 y 1, 2 y 2 y 3 y 3. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, pongan atención. Miren esto, qué bonito. Esto es un punto estable. Lo equivalente, el punto de espuma, el punto estable en el sistema de agua-aire es a 26 metros por segundo. El equivalente de espuma es en 15.5 metros por segundo. Se traslada completamente a la derecha. Puedo operar mi pozo a bajas fases de gas. Ahora, vamos a explicar por qué el sistema funciona y va relacionado con una de las preguntas que nos habían dado. Fíjense lo que ocurre. Ahora yo no tengo el líquido en contacto con mi pared. Fíjense quién está en contacto. Está en contacto una nueva fase, una nueva pseudofase que se llama espuma, que es básicamente el líquido con gas. Esa nueva fase que se llama espuma, que es líquido con gas, tiene dos particularidades. Lo primero es la rheología. El perfil de velocidades que vas a tener es menor y ayuda a mantener el esfuerzo de corte en la pared todo el tiempo positivo. Pero lo que más ayuda acá es que ese gas que está metido en el líquido hace que esta nueva fase sea más liviana que la fase del líquido que yo tenía acá. Y por ende, necesito menos gas para arrastrar toda esa película de espuma
en comparación con todo el gas que necesito para arrastrar esta película de líquido que tengo acá. Y esto es cómo la espuma funciona. Se genera esta nueva pseudofase, en este caso, como es vertical, está en todo el perímetro y hace que ella suba de esa manera. Ahora bien, este fue el punto 1, el punto estable. Ahora vamos al punto medio, ¿ok? Donde estamos en la mitad, donde el sistema comienza a ser inestable. Fíjense que sí, tenemos churning flow acá, comenzamos a tener las perturbaciones en el sistema de agua-aire, de pronto el video no ayuda mucho en este caso, y lo mismo lo vemos en la espuma. Pero fíjense que qué fácil es para la espuma crear o el gas, crear esas ondas en la espuma y transportar. Incluso pueden ver ciertos paquetes de espuma que se generan allí. ¿Sí lo ven? Y eso ayuda a transportar los líquidos hacia la superficie de la tubería. Ahora bien, fíjense, esto ocurre a una velocidad superficial de gas de 20.6 y esto ocurre a una velocidad de gas de 6.5. Puedo operar a muchas más bajas tasas de gas adicionando el surfactante que tengo. Por supuesto, tienen que manejar esta espuma en la superficie, pero ese es otro tema de conversación. Vamos al último, cuando ya están completamente inestables o enchumbadas. Me encanta esa palabra para esto, porque si ven qué es lo que ocurre, esto está enchumbado y esto está enchumbado. Pero igual, ustedes pueden ver que aquí tenemos oscilación de líquido subiendo y bajando, y aquí tenemos la oscilación de la espuma subiendo y bajando. Y esto es porque al adicionar el surfactante, al adicionar el jabón allí, en otra palabra, nosotros podemos hacer que el pozo se estabilice porque el punto mínimo de operación se traslada a la derecha. La otra variable de ver, que es una de las más importantes para nosotros, es el líquido hold-up. El líquido hold-up, muy importante porque define no solamente el gravitacional, pero también me está diciendo cuál es el deslizamiento entre la fase de gas y la fase de líquido cuando ellos fluyen en la tubería. ¿Qué tan rápido va el gas con respecto al líquido? Y miren lo que ocurre acá. Aquí tenemos otra vez nuestra velocidad superficial de gas, que recuerden, es el gas flow rate, el flujo de gas, sobre el área. Y aquí tenemos la fracción de líquido. Este rojo que está acá es mi caso base, agua-aire. Cuando yo le adiciono el jabón, miren esto, miren cómo mi fracción de líquido se disminuye. Y este cambio dependiente que estábamos observando, que ocurre cuando el pozo se comienza a enchumbar, ocurre a muy bajas velocidades de gas, como lo habíamos mostrado. Y ustedes pueden ver aquí el beneficio de usar este surfactante y de crear la espuma. Ahora está alivianando mi velocidad de gas y en cierta manera lo que está haciendo es que esta nueva fase, que es más liviana, que es la espuma, pueda moverse a una velocidad más cercana a la del gas y me genere una fracción de líquido, de acumulación de líquido más pequeña en mi tubería. Con esto terminamos esta parte y podemos contestar algunas preguntas. Yo creo que la frase del día es enchumbamiento. Es muy buena, ¿verdad? Enchumbamiento creo que es la frase, Eduardo. Bueno, ahí ¿cómo? ¿Cómo lo llaman ustedes en Argentina, Marcelo? No, tiene que haber varias partes del léxico, pero no, es un comentario nomás. Pero está bien. Eduardo, ahí hay 19 preguntas, así que dale ahí, yo te voy a apuntar algunas que... Comenzar con la primera y te ayudo ahí con un par que han hecho en el medio. Dice, el uso del modelo del doble de la presión de cabezal es recomendable para determinar o discretizar si un pozo es crítico o subcrítico. No entiendo qué es el modelo del doble de presión del cabezal. Vamos pasando en todo caso, sí. Eduardo, y después la respondes, en todo caso. Edilberto, puedes escribirme y con mucho gusto lo conversamos, ¿ok? Disculpa que no lo entendí. La siguiente, ¿cómo es el efecto en pozos productores de gas donde va aumentando la producción de líquido y mata el pozo? Bueno, antes, todos en esto mantuvimos la producción de líquido constante. Cuando te muevas a un pozo donde la producción de líquido va a aumentar, lo que hace es que acelera cualquiera de los procesos de lo que estaba anunciando acá. Va a ocurrir en una forma más rápida incluso de lo que estaba mostrando. Pero los modelos mecanicistas pueden predecir todos estos comportamientos.
Ok. El efecto de deslizamiento en la tubería incrementa proporcionalmente con el aumento de valores de viscosidad del flujo. No es directamente proporcional, tiene un comportamiento más, no sé, power law, no sé cómo se, no recuerdo la palabra en español, en power law con respecto a la viscosidad. Es más o menos cómo se comporta por por lo que se ha visto. Y Ahí, vamos con esta última. espera, Eduardo, ahí te paso una que tengo en el medio, Ok. que me pasan acá. Dice, ¿dónde es conveniente instalar el extremo del tubing? ¿Por Mm. debajo de todos los punzados? ¿O en el medio o en el tope de los mismos? Sí, es una excelente pregunta. ¿Ok? No lo puedes colocar arriba de las perforaciones, porque entonces tú vas a tener un problema. Voy a dibujar aquí, ¿ok? Me encanta esa pregunta. Este es tu casing. Vamos a suponer un pozo vertical, ¿no? En los horizontales no hay opción, ¿no? Bueno, sí hay opción, pero poco costoso. Aquí tienes tu perforación. Estas son tus perforaciones. Y vamos a analizar este problema, ¿ok? Si yo bajo mi tubing y yo coloco mi tubing más o menos acá, y aquí está mi punto final, ¿ok? Cuando las fases entren aquí, van a encontrar esta parte de la tubería del casing que es muy ancha. Cuando ellos encuentran eso, la velocidad del gas va a ser muy bajo y esta parte de aquí va a estar enchumbada hasta que lleguen acá. Entonces no es conveniente colocarlo muy arriba de las perforaciones. Ahora bien, voy al otro extremo. Si yo bajo mi tubo y lo coloco aquí abajo, debajo de mis perforaciones, vamos a pensar que va a ocurrir. Si yo coloco mi tubo aquí, el líquido se va a acumular y me va a crear cierta columna de líquido aquí que después el gas empuja. Y entonces voy a tener grandes fluctuaciones de gas y líquido entrándome a mi tubería. Entonces tampoco es recomendable pasar allí. La recomendación es que vas a tener que estar más o menos a un tercio aquí. Vas a estar a un tercio de donde comienza la primera perforación que tengas. Esta distancia que vas a tener de la primera perforación a donde está el tubing, aquí, esto es un tercio de toda la distancia que tengas acá. ¿Ok? Esa es más o menos la regla de dedo que la gente maneja. De esta manera, cuando las fases entran, van a subir acá, no van a encontrar algo tan ancho que está allí y no le vas a permitir al líquido acumularse en el fondo y crear este cabeceo que vas a tener si lo introduces más abajo. Esas son las reglas más o Perfecto. menos que se tienen Eduardo, ¿cuánto te queda más o menos como para, para simplemente tomar las como... decisiones. No, 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 estamos bien, pero quería para ir midiendo un poquito. Vamos a ver, ahorita vamos a, déjame, ok, ahorita vamos al plunger y después vamos a Sibir Slogging. Me deben quedar 20-25 minutos. Ok, Marcelo. sí, más o menos ahí media estamos terminando. ¿Ok? Dale, hay varias preguntas, pero de todas formas la idea es que después las podamos responder. ¿Está? Perfecto. Acá me comenta, claro, el enchumbamiento sí es el ahogo del gas para nosotros, pero estaba buscando algún léxico parecido. Pero bueno, Ok. es solo una anécdota. Así que vamos, Eduardo. Bueno, vamos con el plunger link. ¿Ok? El émbolo viajero. Algunos de ustedes, depende de donde estén, no lo conocen porque solamente se instala, o la mayoría de las veces se instala, cuando no se tiene Packer. ¿Ok? Algunos de ustedes están forzados por las regulaciones del país a tener Packer y no se usa. Pero voy a ir rápido con esto y explicar. Básicamente, lo que se tiene es con el sistema que tenemos acá, vamos a hacer un esquemático de un pozo, uno cierra la tubería aquí arriba, cierra el cabezal del pozo, deja caer el plunger acá, aquí va a haber algo que se llama el bumper spring, y una vez que está cerrado el pozo, la presión del cabezal va a subir, y una vez que lo abra, va a subir el plunger con el líquido, y ese líquido va a seguir y lo vamos a tener en nuestro separado. Nosotros más o menos construimos una facilidad que captura este fenómeno y probamos todos estos plungers que están acá. Todos estos tipos de plungers se probaron. Entonces vamos a ver el video de qué fue lo que vimos en la cámara rápida. Esta es la parte de arriba del tapón de líquido. El tapón de líquido va arriba. Y tenemos gas entrampado que se origina cuando abrimos la válvula y el gas trata de percular a través del líquido y se queda ahí entrampado. ¿Okay?
Este tapón de líquido sigue, sigue y sigue, y lo voy a adelantar para ir más rápido. Ustedes pueden ver que esa burbuja de gas no interacciona mucho, hasta que llegamos a una zona que nos estamos acercando a ella. Me pasé. Viene el tapón de líquido y vamos a llegar a esta zona que está aquí, donde tenemos esa gran cantidad de gas que está yendo. Y observen la cantidad de líquido. La cantidad de líquido aquí es bastante baja. Tenemos lo que se denomina allí una burbuja de Taylor. Es gas que está en el centro de la tubería viajando allí. Y seguimos bajando, estamos en un punto fijo y el plunger con el líquido está subiendo. Podemos comenzar a ver cómo el líquido en las paredes comienza a aumentar. Comienza a aumentar a la medida que se va acercando el plunger o el envelope que está abajo de nosotros. ¿Ok? Y aquí viene el plunger. Aquí está el fishing neck que está pasando por allí, la interacción que está. Y miren qué bonito. Aquí viene el plunger. El gas pasa a través del plunger, mantiene el líquido del film que está allí subiendo. Y después del plunger vamos a tener unas gotas de líquido que vienen subiendo porque la velocidad del gas es bastante alta para mantenerla suspendida. Entonces, una vez que ya el plunger llegó a la superficie, ese punto que denominamos afterflow ayuda también a producir más líquido en la forma intermitente como ellos trabajan. En resumidas cuentas, esto fue lo que observamos visualmente, cómo el plunger funciona. Este es el tapón de líquido que se está moviendo. Debajo del tapón de líquido tenemos este paquete de gas que se está moviendo acá. Luego viene el plunger y enfrente del plunger tenemos un tapón de líquido, una concentración de líquido bastante alta, que es causada por el drenaje de esta película de líquido y del gas que comienza y sube acá. Esta es la región de líquido, este es el frente de líquido. Tenemos la velocidad de este frente, que es la segunda más alta del sistema. Tenemos la región de la burbuja de Taylor y tenemos la velocidad de esta burbuja de Taylor que está acá, que es la velocidad más alta del sistema. Esta velocidad es más alta que esta, que quiere decir que esta distancia que está aquí se disminuye en la medida que sube. Y a la medida que esto se disminuye y este líquido drena, resta a la eficiencia del método de levantamiento que tenemos. Por ende, lo que se requiere es que el diseño del plunger haga que esta velocidad de traslación sea lo más baja posible, cosa de que yo pueda recibir la mayor cantidad de líquido en mi superficie. Aquí tenemos la parte del plunger, y les voy a explicar un momento por qué esto ocurre. Aquí tenemos la región del plunger y tenemos la velocidad del plunger, que es la más baja de todo el sistema. Él se mueve más lento que todos por el peso que él tiene per se. El gas pasa acá y a la medida que el gas pasa para subir el plunger y arrastrar el plunger hacia arriba, no deja que mucho de este líquido drene hacia abajo y que se genere lo que se llama el liquid fallback, que también ataca la eficiencia del sistema y hace que este líquido se acumule aquí, y fue lo que ustedes vieron en el video. Más allá, esta película de líquido que se queda acá, cuando el plunger pasa, es lo que después va a caer al fondo del pozo y se denomina el liquid fallback que tenemos. Eso y algunas de las gotas que no son producidas que generan nuevamente el inicio del slot. Una de las comparaciones que hicimos, y solamente para ver, y es lo que todo el mundo habla, una de las variables que tenemos es el diámetro del plunger. Recuerden que tenemos el diámetro de la tubería y el otro que tenemos es el diámetro del plunger. Entonces la tolerancia entre el plunger y el tubing es una de las variables que se puede ver. Aquí tenemos lo que se denomina un bar stock, que es sencillamente una barra de acero de 1.85 pulgadas, y este que está aquí es una barra de acero de 1.90 y el tubing es de exactamente 2 pulgadas. Entonces vamos a ver cómo ellos se comportan. Fíjense esto, cuando la tolerancia es más grande, pueden ver una película de líquido allí más grande, que va a representar un líquido fallback más grande y un paso de gas a través del plunger un poco más grande. Cuando el gap es más pequeño, ese líquido es más pequeño y también se refiere a que hay un paso más pequeño de gas a través de esto que hace el sistema más eficiente. Entonces, en la medida que los plungers se desgastan o la tubería se desgasta, nosotros vamos a tener una pérdida de eficiencia en este tipo de métodos. ¿Qué estamos haciendo con esta información? Básicamente, lo que Ambar Yardanov trae terminar este año es escribir un modelo con estas observaciones que tenemos y por primera vez tratar de tener un modelo que represente el comportamiento del plunger en los pozos y nos permita diseñar y evaluar alternativas que tenemos allí. El plunger que les expliqué o el envelope que les expliqué anteriormente es lo que se denomina el convencional.
Ahora bien, también tenemos el continuo. El continuo es muy sencillo. Consiste en esta esfera que está acá y en este sleeve que está aquí. Esta esfera calza perfecto aquí, sella y hace que el plunger viaje como el otro. Ahora bien, aquí está la esfera en el pozo, aquí está lo que se llama el lubricador. Esto que está aquí es un rod que puede entrar y sacar la esfera del sleeve. Y el sleeve está ahorita en la parte vertical. Cuando esto comienza a operar, está en flujo continuo, la esfera cae y luego cae el sleeve, se une aquí. Una vez que se une, podemos ver cómo el sube. Y miren el video, aquí viene el sleeve bajando. La esfera está aquí abajo, por allá abajo, esperando el sleeve. Y una vez que él se une, ¿saben cómo va a limpiar la tubería? Con un solo golpe. Allí se unió y ahora viene subiendo con la misma energía del fluido, no estamos adicionando ninguna energía, y él sube y limpia el pozo. Vamos a verlo aquí, cámara un poco más cercana, allí bajo el fluido, va a subir y limpia. Eso es lo que la baja y sube y aumenta la eficiencia o el arrastre de allí. Por motivo del tiempo voy a pasar porque es más o menos los mismos videos que tenemos allá, porque quiero mostrarles cómo es el comportamiento de la presión de fondo cuando el sleeve pasa allí. Fíjense, esta es nuestra facilidad y tenemos sensores de presión, de medición de presión rápida en varios puntos. El primero y el más importante es este PT1, que es la presión de fondo fluyente, equivalente a el pozo que tenemos, y de allí van aumentando dependiendo de la posición que está. Pero vamos a monitorear este. Este es el más importante para nosotros. Cuando estamos aquí, aquí tenemos el tiempo, y esta es la presión. Este es el azul oscuro que tenemos acá. Cuando estamos aquí en lo que se llama el steady state flow, lo que hicimos fue dejar fluir el pozo, dejar fluir esta facilidad, y vemos que la presión del fondo alcanza este punto que está aquí. Y aquí soltamos el plunger. Cuando soltamos el plunger, él comienza a hacer ciertas oscilaciones, y estas son los ciclos que vemos. Cuando ustedes ven en algún punto las oscilaciones de presión van a estar por debajo incluso de la presión de averaje que teníamos en steady state. Y eso indica que la presión de fondo de su pozo va a disminuir. Esta facilidad tiene más o menos 40 pies. Y este es el efecto de reducción que vimos. Esperaríamos que en un pozo la reducción sea aún mayor. Una vez que detenemos el proceso, podemos ver que como la tubería está limpia, mi presión de fondo baja y comienza a subir porque el líquido comienza a acumularse nuevamente en la tubería. Ahora bien, esto es como un diseño de plunger, de continuous flow plunger, trabaja muy bien. Ahora vamos a hacer un mal diseño. ¿Cuándo es un mal diseño? El mal diseño es cuando el sleeve, que es este señor que está aquí, es muy pesado y puede viajar mucho más rápido que la esfera, que es la pelota, y la alcanza en la mitad de la tubería. En esa condición no se limpia completamente la tubería del pozo. Vamos a verlo acá. Fíjense. Arriba está subiendo. Espero que puedan escuchar el sonido es muy interesante. Aquí va cayendo la esfera. La agarra antes de llegar al fondo y solamente limpia esta parte del pozo. El líquido que se está acumulando aquí abajo se sigue acumulando. Allí lo ven. Se separa. Miren esta siguiente iteración. Viene, lo va a golpear, lo va a golpear, lo va a golpear y lo agarra. Y vuelve y sube. Solamente limpia esta parte de la tubería, pero nada de lo que está abajo. Ahora bien, ¿cómo se representa eso en términos de la presión? Vamos otra vez a monitorear nuestra presión de fondo. Aquí está nuestra presión de fondo. Estado estable. Cuando se suelta, ella sube. ¿Ok? Ella sube y comienza a oscilar, 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 oscilar y nunca va por encima de, y nunca va por debajo, perdón, de mi presión averaje, que es esta línea que está acá. Disculpen que había colocado esto muy abajo. Ven que ahora mi presión de fondo es más alta, incluso en vez de estar ayudando al pozo, estoy creando más presión en mi fondo de pozo. Entonces con esto finalizamos esta parte y podemos responder algunas preguntas. Ahí, Eduardo, si te parece, un par de preguntas de respuestas tuyas y por ahí podés avanzar y ya por ahí dejamos para el final también para tratar. Nosotros nos podemos quedar más tiempo después, pero bueno, por ahí como para ir acotando el tiempo, si te parece. Perfecto, ¿Dale? hacemos eso. Voy aquí con la de una que me gustó, William Lozano. ¿Qué tipo de material se recomienda para estos tubulares?
Si son para las facilidades que estamos corriendo y los impactos que viste en esa tubería, hay un material, hay unas tuberías de policarbonato que son las que utilizamos. Si utiliza acrílico o PVC son un poquito peligrosas porque los impactos especialmente del plunger los puede romper. Aquí otra pregunta. Esto aplica para pozos de alto GOR. ¿Qué sucede con pozos con muy bajo GOR? Una de las que están utilizando este tipo de sistema es para incrementar la eficiencia de gas lift, ¿no? Los GOR en estos pozos son, bueno, no son tan bajos, de 1500 hacia arriba, y los están utilizando en combinación con el gas lift para reducir la tasa de inyección que tienes del gas. Esas han sido las condiciones que más bajo he visto. Algunos compañeros han hablado de colocarlos en pozos, incluso de crudos pesados, para ver cómo se pudiera manejar, pero son ideas más filosóficas y más de experimentación que cualquier otra cosa. Marcelo, vamos a seguir, que ya viene la última parte. Eduardo, dale. Y al hacemos una sesión final, exacto, ahí ya dejamos más libre. Muy bien, vamos aquí al lateral. Entonces, en el lateral tenemos una de las condiciones más interesantes, es lo que ellos llaman el toe down. El toe es la punta del pie, el dedito de la punta del pie. Entonces, dependiendo, si inclinas tu pie hacia arriba, es lo que se llama un toe up, y si inclinas tu pie hacia abajo, es lo que se llama un toe down. Y eso es como ellos clasifican los pozos. Existe un debate de cuál tienes que hacer, toe up y toe down. A mí me gustan los toe down, pero hay gente que dice que son mejores los toe up. A la final nadie sabe y nunca sabremos. Esa va a ser un poco la parte dramática. Pero les quiero mostrar a ustedes aquí cómo es el flujo en esta parte. ¿Okay? Básicamente lo que tenemos es algo así. Esta es la tubería vertical y el pozo está así en una forma de toda. Aquí tenemos la velocidad de gas y aquí tenemos la velocidad de líquido. Y aquí son los patrones de flujo que observamos. Esto fue hecho por Romer Brito en el 2015. Y cuando comienzas en velocidades altas de gas, vamos a tener un flujo segregado o anular. Luego vamos a estratificado. Luego vamos a tener estratificado con inversión de la película de líquido. Luego a pseudo-slug y luego slugs. ¿Okay? Aquí están los flujos segregados. Anular y estratificado wave. Este es el flujo anular. Ya lo hemos visto antes. Alta velocidad de gas. El gas puede quitar gotas de allí y la puede esparcir en la pared y crea ese film que ustedes ven aquí arriba y por eso le da el nombre de flujo anular. No es el mismo flujo anular que ustedes ven en una tubería vertical porque la película de líquido se concentra en la parte de abajo, pero tienes una película de líquido en la parte de arriba y le da el nombre de anular y esa película crea cierta connotación. Ahora bien, aquí estoy a una velocidad de gas de 85 metros por segundo, pies por segundo, perdón. Ahora lo voy a reducir a unos 36. Y ahora tengo estratificado. Miren qué bonito. Se está todo moviendo hacia arriba, pero ahora no tengo ondas donde el gas pueda cortar y esparcir ese líquido en forma de gotas en la parte superior. Y esto es lo que se denomina el estratificado wavy. Si yo sigo reduciendo, voy a entrar a los flujos intermitentes. El primero es el estratificado con wavy, que es cuando comienza la reversión del film. Ahora bien, ¿cómo hizo Rosmer para detectar la reversión del film? Muy simple, ella inyectó aquí una tinta, lo ven acá, y cuando esta tinta coge hacia abajo, el flujo venía en este caso, en esta dirección, cuando la tinta cogía hacia abajo, podíamos ver que había el film reversa, y venían esas ondas y limpiaban, y después vuelve y ven que la película se va hacia abajo. Más allá, ella también le puso un poquito de sal a la mezcla que estaba colocando aquí, y colocamos unos conductores, unos sensores conductivos aquí, y podemos ver cuando el líquido se está moviendo hacia atrás. Y esto es lo que se ve, básicamente. Aquí ustedes ven cómo el film está casi estático y tendiendo a fluir hacia abajo, y de repente van a ver una onda grande que viene subiendo, como las ondas de la playa. ¿Okay? Exactamente eso. Esto fue a esta velocidad de gas. Ella siguió reduciendo y llegamos a lo que se denomina el log flow. Ahora ustedes pueden observar en este log flow que está aquí, que la película de líquido completamente cubre la parte posterior de la tubería y hay un bloqueo entre el gas que está en el frente y el gas que está atrás. Y eso es lo que define un slug. En este caso, el gas está empujando al líquido de una forma distinta. No lo está arrastrando en el film, lo está empujando a través de ese tapón de líquido que ustedes vieron en el inicio. Y eso hace el transporte de líquido de una forma eficiente y otras consecuencias que les voy a explicar en la próxima
transparencia. Uno de los grandes problemas que tenemos son los perforadores. ¿Okay? Para ellos es bien difícil controlar el taladro y mantener un lateral que va a ser completamente recto. Y siempre vamos a caer en condiciones como las que tenemos acá, que tenemos un swamp o un valle en español. Cuando el comportamiento de estos valles antes y después es bastante interesante. Cuando tenemos altas velocidades de gas, las condiciones de bajada, ustedes los pueden ver acá, son flujos segregados. Esto es un flujo anular. Todo se transporta. Si ustedes tienen sólido en estas condiciones, en su pozo lateral o en su tubería en superficie, ustedes van a transportar ese sólido. ¿Por qué? Porque todo se está moviendo hacia adelante. Lo mismo ocurre en esta parte inclinada de la tubería. Todo se mueve hacia adelante. Tenemos un flujo hacia en una dirección. Ahora bien, si reducimos nuestra velocidad de gas y llegamos a esa zona de intermitencia aquí, pueden ver que la intermitencia comienza acá. Esa intermitencia comienza en las partes de arriba hasta que los bloqueos comienzan a ocurrir en la parte de abajo. Ustedes pueden ver aquí cómo en la parte inclinada el film tiene una velocidad negativa, pero viene esa onda y esas ondas son las responsables de transportar el líquido desde abajo hacia arriba. Ellos son los responsables, como flujo intermitente. Exactamente es lo que es. Y aquí abajo no hay mucho bloqueo, es una zona bastante plana, donde cualquier sólido se puede acumular y estar allí por un buen rato. En la parte de bajada no hay ningún problema, tengo un flujo completamente segregado y el film se hace bastante delgado. Ahora bien, si sigo reduciendo, voy a llegar a la zona donde voy a tener flujo tapón acá, donde ahora aquí abajo sí voy a tener un flujo tapón o generando una intermitencia que está allí. Quiero que vean cuando el flujo tapón pasa acá, la energía que él tiene y especialmente en la parte de abajo de la película. Observen que aquí abajo existe una turbulencia del fluido causado por ese gran eddy, por esa gran rotación que está en la parte de enfrente de la tubería, que es la que se encarga de transportar cualquier tipo de sólido que se acumula aquí abajo hacia arriba. Esa rotación que existe es la misma que ustedes ven en la playa. Cuando ustedes están en la playa y los agarra una ola, ese frente de la ola es el mismo frente que ven, que están viendo pasar allí abajo, y ese frente que los agarra, los tira contra el piso, los revuelca en la arena y luego los deja atrás. Eso es exactamente lo que hace el tapón. El tapón viene, toma las partículas de líquido en su frente, las revuelve y las transmueve un poco más allá y de esa manera lo transporta a lo largo de la tubería o del pozo lateral. Y esto fue lo que observamos en las condiciones del lateral. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo tengo acumulaciones de líquido en mi lateral, ese líquido puede regresar hacia mi fractura. Esos sólidos se pueden quedar allí y meterse de una fractura a la otra y bajan la productividad de mi pozo. Por eso es bien importante entender cómo esto está ocurriendo y estar seguros de que nuestros sólidos y nuestros líquidos son transportados efectivamente en la zona lateral. Ahora vamos al severe slogging. Severe slogging es un caso muy particular y es dedicado a la geometría. Cuando usted tiene un cambio de geometría de horizontal o levemente inclinado hacia abajo hacia un cambio inclinado hacia arriba. ¿Okay? Básicamente cuando ustedes tienen flujo que viene de esta manera y luego suben. Cuando esto ocurre, se va a acumular el líquido acá y se genera lo que se denomina un tapón, un flujo tapón en esa condición. En este esquemático, aquí tienen el tiempo, esta es la variable del tiempo, y esta es la presión que estamos midiendo en este punto que está aquí. ¿Ok? Este es el primer paso. Lo que ocurre es que el líquido se concentra aquí y no deja que el gas pase hacia la zona vertical. Este gas que está acá comienza a acumularse y comienza a aumentar la presión que tenemos. Esta presión comienza a aumentar y es lo que el esquemático está diciendo acá. Puede llegar a un punto donde ustedes comienzan a llegar a la superficie, en nuestra facilidad llegas a la superficie, en un pozo, él puede seguir creciendo, pero la presión que está acá sigue subiendo en un punto que lo puede hacer llevar. O si ustedes tienen algún método de levantamiento como una bomba, cuando consiga la bomba y tengan la separación del gas y del líquido allá, va a representar el mismo efecto que ustedes tienen aquí. Cuando ahí llega, el cambio de presión va a ser un poco más bajo que antes, porque ya no están creciendo tanto el gradiente hidrostático, y luego el gas que está creciendo aquí va a ir empujando esta interfaz hacia abajo, la va a empujar hacia abajo hasta que el gas puede penetrar y es lo que genera el slog. Esto es igualito al flujo intermitente. El gas entra y va a descargar toda su energía empujando el líquido a la superficie
y ustedes van a recibir todo ese líquido o el sistema artificial que tengan, lo va a recibir de una manera instantánea. Una vez que eso ocurra, mi presión va a ir bajando en la parte de abajo porque el gas se está descargando, y una vez que esa presión se descarga hasta el mínimo, el líquido va a volver a bajar, a acumularse en la tubería, y mi ciclo vuelve y continúa una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que llegamos allí. Me habían preguntado acerca de CFD y lo hemos intentado mucho, y una de las simulaciones más bonitas que logramos hacer es esta que está acá. Esta es una de las facilidades que lo voy a mostrar más adelante. Logramos hacer las simulaciones. Esto fue Esteban Guerrero, un estudiante de la Universidad de los Andes en Colombia. Yo fue un trabajo en conjunto con un profesor amigo, Nicolás Ríos, allá. Por alguna razón que no entiendo, Esteban le encantaba colocar el gas en azul y el líquido en rojo. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que estén viendo allí es completamente contrario a lo que ustedes pensarían. Las presiones que van a estar viendo acá están en este punto de la tubería, y déjenme correr esta animación para que vean qué elegante es. Fíjense cómo el líquido se acumula, la parte roja allí se acumula, comienza a crecer en el lateral, luego la presión en el lateral comienza a empujarlo hacia la base, lo comienza a empujar hacia la base, lo empuja, y hace que la fase explote. Y se produce el ciclo. Y eso está relacionado con las variaciones de presión que están viendo en el gráfico que tienen. Eso es un Severe Slope. Y en la mayoría de los pozos top que ustedes tienen, y que por lo menos en la parte aquí en Estados Unidos, que están en Permian, la mayoría de esos pozos, cuando tienes la inclinación hacia arriba, vas a terminar en una condición como la que están viendo acá. Y muchas veces comienzas en esa condición desde el comienzo del pozo. Ahora bien, vamos a verlo en la facilidad. Vamos a ver qué tanta energía tiene esto para nosotros. Fíjense esto. Esta es la facilidad que utilizamos. Es otra, diferente a la que le había mostrado anteriormente. En esta tenemos las siguientes condiciones. Tenemos el aire, va a través de un medidor después del compresor, va a un medidor de flujo, de presión y de temperatura, y tenemos un volumen de expansión. Necesitamos ese volumen de expansión para que el gas se acumule allí y haga la explosión del Severe Slope. El líquido, nada sofisticado. Un tanque de agua con una bomba, medidores de flujo y válvulas de control para regular eso. Y vamos aquí a algo que se denomina un mezclador estático. Se lo voy a presentar en un minuto qué es, porque lo vamos a utilizar para generar espuma y para que ustedes vean cómo la espuma puede romper este slope severo. Luego tenemos la facilidad. Una vez que se mezclan las fases, fluimos por el lateral y luego vamos hacia la parte vertical. Este lateral lo podemos inclinar hacia arriba, hacia abajo, hacer ondulaciones, básicamente lo que nos provoca. Y tenemos cámaras y medidores de presión y temperatura a lo largo de la tubería. En esta facilidad inyectamos surfactantes, ¿okay? Jabón, para ver qué ocurría. Inyectamos en 3 puntos. Inyectamos aquí antes de este mezclador estático para generar la espuma aquí y ver la espuma pasar por el lateral. Lo inyectamos en el lateral para ver si la espuma se podía generar en el lateral y nunca se generó. Lo inyectamos en este punto para ver también si se podía hacer, tampoco se generó, y aquí tampoco, pero se generó la espuma, fue en el vertical. Lo que aprendimos es que a pesar de que inyectes surfactante, tú necesitas cierta agitación en el lateral y generación de burbujas para crear la espuma y haga el cambio que se requiere y limpiar el lateral de la forma como se estaba esperando. Vamos a ver los resultados. Bueno, antes de ir para allá, este es el mezclador. Nosotros inyectamos el surfactante antes, pasamos por este mezclador donde el aire fluye aquí, el líquido está inyectado acá y creamos la espuma, suficiente agitación para crear la espuma, y hay espuma en nuestro lateral en la medida que él fluye. Estos son los resultados. Este que está aquí es agua-aire. ¿Ok? Déjame pausar un momentico el video. Fíjense, este es el lateral, esta es la torre donde él va a subir, subimos, y luego que bajamos de la torre, este es el retorno del líquido. Aquí ustedes van a ver viendo lo que ha subido por la torre y está bajando. Esto que está aquí en esta condición, ya la burbuja estaba creada, el gas se está cargando y está comenzando a empujar la interfaz hacia aquí, y estamos bien cerca de que el gas penetre y haga el blowout. Entonces presten atención para que vean aquí cuando el gas entra, y vean aquí cómo la producción de líquido incrementa de una manera violenta. Ahí el gas va, y miren cómo la producción de líquido se incrementa de una forma muy violenta. Ahí está, fíjense eso. Eso es un severe sloping. Y eso es lo que sus equipos ven. Ellos ven
una condición suavecita, tranquila, calmada, de poco gas y poco líquido, y de repente un poco de líquido seguido por un poco de gas de una manera intermitente. Vamos a ver qué ocurre cuando se le colocó la espuma. Este es el caso con espuma. El video está corriendo, pero la espuma estabilizó el sistema de una manera tal de que ustedes no ven grandes fluctuaciones del fluido al salir de acá. Las fluctuaciones son muy pequeñas. Allí pasó una pequeña onda que pasó, y nos ayuda a ver de que el video realmente está corriendo. Ahí hubo un poquito de producción de líquido que está acumulado, y ahora viene otra, y las fluctuaciones son mucho menores que lo que observamos en este caso que está acá. Vamos a ver la data, ¿okay?, que tenemos en esto. En este eje que tienen acá, tienen el tiempo, y en este eje tienen la presión abajo en la tubería. La azul, la serie azul que ustedes tienen acá, es cuando no tenemos surfactante. Ustedes pueden ver aquí, estas son las fluctuaciones. ¿Qué son las cosas que queremos? Nosotros queremos que la amplitud de estas fluctuaciones sea pequeña y tratar de que no sean tan periódicos, o sea, que ocurran esporádicamente. Cuando le añadimos el surfactante en el lateral, que son el amarillo y el verde, vemos que la duración del slot fue un poco más corto, pero la amplitud del pico fue todavía allí. Y la razón fue que no se formaba la espuma en el lateral y no hacía un trabajo eficiente en mitigar el slot. Ahora bien, cuando inyectamos antes de esto, miren cómo la amplitud del slot se redujo a lo que la espuma venía desde el lateral y mitigó completamente el severe slot. Ahora, para terminar, vamos a presentarles otra facilidad donde estábamos probando gas lift. Y una de las condiciones que yo les decía era que para que hubiese slot severo, la configuración tenía que ser algo así. El flujo tenía que venir de este lado, un flujo descendente y luego un flujo ascendente. Esta facilidad tenía un toe down, esto estaba descendente, esto estaba moviéndose hacia abajo. Teníamos un tubing colocado allí y estábamos tratando de ver cómo el gas lift podía reventar o podía trabajar en el liquid loading, y habíamos metido el tubing lo más que podíamos en el lateral para ver los efectos de la locación del tubing aquí. Esto fue lo que vimos. Por primera vez pudimos ver severe logging cuando teníamos un toe down. Este es el lateral, donde está fluyendo agua y gas, son slots que están fluyendo allí a las condiciones que se tienen. Fíjense, aquí tienen el tubing lo tenemos exactamente aquí. Mírenlo, está completamente sumergido por el líquido, y el gas se está acumulando en el espacio anular en la parte de arriba. Pero el gas nunca entra porque el líquido cubre el tubing que tenemos allí, a pesar de los slots. Pueden ver acá cómo el líquido sube por la tubería, la facilidad sube, sube y sube, y esta es la acumulación de líquido. En algún momento, ese líquido que está allí llega a la parte superior y comienza a producir en la tubería, cuando llega a la parte alta, y una vez que la presión del gas es lo suficientemente alta, va a permitir de que el gas entre por el end of tubing, que está aquí, y comienza a percular y hace el blowout del severe slot. Y de esa manera se produce el slot severo. Para terminar, les voy a mostrar aquí el efecto de gas lift. ¿Ok? Aquí tienen el tiempo y aquí tienen la presión del fondo de pozo que estamos viendo. Esto que está aquí es cuando no hay flujo de gas, cuando no tenemos ningún flujo de gas. Cuando comienzo a inyectar mi flujo de gas, podemos ver que tenemos slots severos. ¿Ok? Y si en esta condición que está aquí comienzo a inyectar gas por mi anular, en este caso estamos inyectando una velocidad alta de gas, voy a moverme hacia esa condición amarilla. Pueden ver cómo yo puedo estabilizar mi pozo desde la condición color marrón que tenía ya a mi condición amarilla, inyectando gas hacia mi anular. Entonces, esto lo que nos indica es que no solamente la espuma nos ayuda a mitigar el slot severo, pero gas lift en una forma adecuada también nos ayuda a mitigar. Y para cerrar, es mi video favorito. No sé para qué sirve, pero es muy sumamente interesante. En la misma facilidad, estábamos inyectando gas lift a esta velocidad de gas y estábamos en el log flow. Esto solo ocurrió en un par de condiciones.
Él viene el slug, observen el slug, va a llegar, y fíjense cómo el slug rebota. El slug viene y llega aquí a donde está el Elon tubing, y el slug rebota y regresa. Llega, y ahora regresa. Yo jamás había visto una condición como esta. Y es causado por la inyección de gas y una condición de borde de frontera que teníamos en la facilidad, que era de presión constante. Entonces, con esto termino y estaría listo para contestar cualquier pregunta que tenga. Eduardo. Aquí estoy. Acá está. Bueno, antes que, justo siguiendo la última lámina y video que mostrabas, ahí lo que se estaba generando, que era como un choke a partir de la inyección de gas. ¿Eso es lo que se estaba generando en el Elon tubing? Sí, exactamente lo que estaba pasando. Y se Y expandía hacia abajo y empujaba hacia abajo. Ok, y esa condición también, digamos, el poder tener un gas lift, me acuerdo de alguna charla con Luis González, justamente del tema esa situación, digamos, de inyección de gas, te puede servir, digamos, como para regular el patrón de flujo, digamos, en este caso en el tramo horizontal. Es decir, uno dice, bueno, diseñás para tener una condición adrede, digamos, que te genere un choke de fondo, para, por ejemplo, no tener slack de líquido en el tramo horizontal. Sí, lo puedes lograr de esa manera. No es mucho, el efecto no es tan grande, pero lo puedes lograr y estoy seguro que Luis González va a explicarlo. Él entiende muy bien esa parte. Sí, le has dejado el camino para la próxima, que no sabemos cuándo va a ser la de Luis, pero ya la tenemos programada. Eduardo, bueno, hemos pasado 1 hora 40. No sé si quieres responder, empezar de las últimas, aunque sea 2 o 3. Yo fui tomando todas las preguntas y la idea, después en función también de tu tiempo, quizás podamos compartir respuestas. También se podría llegar a generar una nueva reunión algún día como para hacer quizás una revisión muy corta, abusando de tu tiempo, pero por lo pronto te dejo ahí como para que respondas, si te parece, 2 o 3 preguntas, como para ir cerrando. Perfecto, vamos a hacer eso. Si quiere empezar de abajo para arriba, si le damos chance a las últimas que entraron. Perfecto, vamos a hacer eso. Estoy viendo algunas que están repetidas. Vamos a comenzar con esta. Ricardo Mazzola. ¿Cuál es la regla general para definir la profundidad del tubing en un pozo de bombeo mecánico? En un campo de shell oil con sección horizontal, top down, bajo relación de líquido-gas, y cómo asegurar que no se establezca la región de slug en la sección vertical. Bueno, eso es una pregunta bastante interesante y compleja, ¿no? Los diseños de los pozos que he visto acá, la mayoría de ellos va a ser bien difícil que puedan bajar bombeo mecánico con un ancla de gas o algo de este estilo, porque los casing que utilizan después del kick-off point son bastante inclinados, ¿no? Lo único que tú puedes hacer, lo que he visto la gente haciendo acá, es utilizar un separador que te pudiera acumular las fluctuaciones del gas y el líquido y deje que el bombeo mecánico trabaje en una forma más tranquila. Hay varias compañías aquí en Oklahoma City que los he visto que ellos usan el casing como separador, acumulas el líquido que está allá y la bomba está todo el tiempo bombeando de esa piscina de líquido que tú generas. Tienen algunos aditamentos, tienen un packer y algunos aditamentos que permiten que el líquido baje a donde están las bombas, en el casing, donde está haciendo la acumulación, y, permita que suba. Esas son las cosas que te puedo decir. De parte de bombeo mecánico, con la parte mecánica del rod y esto, no soy muy experto en esto y eso puede también limitar en cuánto bajo puedas ir. Los he visto bajarlos hasta 45 grados en la curvatura. Esos pozos los he visto, pero no sé qué están haciendo desde el punto de vista mecánico para que el rod trabaje allí. No importa qué pase, tu bomba siempre va a estar arriba, a menos que coloques un acumulador que va a ser como un tanque usando el casing, tu bomba va a recibir la fluctuación. Bien, Eduardo.
Bueno, si quieres hay Aquí tenemos otro. un par más. Vamos a ver. Este ensayo es recomendable para fluidos con alta viscosidad. Sí, los fluidos de alta viscosidad es un poquito más caprichoso, ¿no? Primero vas a tener mucho menos gas, es más dominado por líquido, y el comportamiento en el lateral es un poco distinto. Porque tienes mucha fricción en el lateral y no lo quieres hacer muy largo, y ellos se comportan más como una espuma que otra cosa. Entonces, este tipo de fenómenos que viste, probablemente no los veas en crudos viscosos. Bueno, una más si te parece, Eduardo, y vamos cerrando como para... Ajá. Este tipo de flujos también se podrían tener a nivel capilar de las rocas. Cuando vamos a nivel capilar, no se comportan de una manera igual a esto, cambian un poco y los patrones de flujo cambian porque ahora las fuerzas capilares influyen. Todo el modelaje, cuando nos vamos después de 2 pulgadas en adelante, eliminan los esfuerzos capilares. Ahí tenés una de compresor de boca de pozo, Eduardo. Ah, ese es mi favorito. ¿Dónde? Ok. A último de todo. Dice, ¿algún comentario sobre la utilización de compresores de boca de pozo para evitar la carga de líquido? Sí, compresión en el cabecero es uno de mis favoritos. Me parece sencillo, me parece que efectivamente hace lo que se tiene que hacer. Una vez que reduce la presión en tu cabezal, tú puedes bajar la densidad y con eso expandes tu gas, aumentas la velocidad y hace que el pozo se estabilice. Los compresores son equipos medianamente sencillos de utilizar y no hay mucha complejidad en esto. Todo depende si tienes acceso en tu pozo para llegar allí, pero es una de mis soluciones favoritas. Perfecto. Bueno, Eduardo, si te parece, yo estoy viendo acá, hice un par de anotaciones. Bueno, primero agradecerte el tiempo, la dedicación y sumarte a esta idea. Es muy bueno poder ver desde la práctica, es decir, todo lo que mostraste fue una combinación muy interesante entre teoría, práctica y la visualización. Yo creo que todos los que estamos en esta área, el poder ver las cosas como la hemos visto y como ustedes tienen en las facilities ahí de su centro de investigación, realmente ayuda muchísimo. Así que bueno, muy, muy interesante. Yo seguía la presentación y ni más ni menos que has recorrido el ciclo de vida de un pozo de gas, ¿no? Con no solamente su ciclo de vida, sino también los distintos tipos de pozos, ya sea para pozos verticales, para pozos dirigidos. Por lo tanto, creo que fue un espectro muy, muy interesante. Así que bueno, Eduardo, yo hoy compartí en el chat, igual después vamos a enviar el correo a los participantes. Después nosotros vamos a ordenar un poco las preguntas. Los invitamos también a que se puedan sumar ahí al foro que está en la página del evento, en artificialleaf.org. Y una pregunta, Eduardo, y es cómo ustedes están trabajando con los consorcios, por ahí si hay alguna empresa que quiere contactarlos. Esa es una pregunta, y la otra es alumnos que quieran quizás en algún momento, cuando el contexto cambie, aplicar para alguna beca, posgrado, alguna actividad como alumnos o como jóvenes profesionales allí en Tulsa. Sí, gracias por esa pregunta. La forma que trabajamos con los consorcios es las empresas que se unen al consorcio tienen que pagar un fee. Contácteme, yo les puedo dar toda la información si lo requieren. Y en parte de ese fee ustedes reciben bastantes resultados, o sea, los resultados de las cosas que hacemos. Desde el punto de vista experimental, de los análisis, reciben todos los modelos y los códigos de computadora que desarrollamos. También ustedes tienen el chance de ir 2 veces al año o ir a las reuniones 2 veces al año y conversar y ver qué es lo que las otras compañías están haciendo en un panel un poco más cerrado, ¿no? Eso me parece una de las cosas más interesantes. Tienen acceso a nosotros para hacer preguntas de cualquier tipo que tengan y siempre colocamos pues, nuestra curiosidad y nuestro talento en lo mejor que podamos para ayudar a las compañías. ¿Qué otra ventaja tienen al momento de estar así? Una vez que están en los consorcios y ustedes tienen un proyecto que necesitan investigar, nosotros siempre, por cortesía, atendemos
a esas compañías, no importa qué tan ocupados estemos. Siempre buscamos formas de atender a las compañías miembros. Si vienen y no están en el consorcio y de alguna manera estamos un poco ocupados, pues, tenemos el chance de decirles que no. Esa es una de las partes de las ventajas que están allí. Con respecto a los estudiantes es muy importante. Siempre estamos en la búsqueda de estudiantes talentosos, ¿no? Para nosotros es vital que los estudiantes sean buenos y que tengan ganas de hacer las cosas. La forma de aplicar es, pueden aplicar por la universidad a los programas de graduados de la Escuela de Petróleo y colocan mi nombre o el de Dr. Jens Arica como las personas que están. También pueden enviarme un correo si desean aplicar. Nosotros lo que hacemos es, dependiendo de la cantidad de proyectos que tengamos y la necesidad que tenemos, listamos a todas las personas que aplicaron. Lo hacemos 2 veces al año. Una es más o menos en febrero, la otra es más o menos en septiembre. A ese momento colocamos a todas las personas que aplicaron, vemos los currículums, los CVs, los organizamos dependiendo de cómo los vemos. Comenzamos a hacer entrevistas por Skype y allí seleccionamos los estudiantes que traemos. Es el proceso de selección y todos están invitados a participar y les prometo que es un proceso limpio y siempre tratamos de coger los mejores aplicantes. Bueno, Eduardo, despedimos acá a todos los colegas, que llegaron casi a 220 personas, y las mantuvimos casi a todas hasta hace unos minutos, así que es muy bueno. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Nosotros seguimos, si querés, conectados unos minutos y ya saludamos acá a todos los colegas y las colegas que se han sumado, ¿eh? Así que bueno, un saludo. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y gracias a todos por atender y espero que les haya gustado y les haya sido de provecho. Bueno. Eduardo, cortamos por acá y a lo sumo te vuelvo a llamar en unos minutos, ¿eh? Así cerramos entre nosotros. Ok, perfecto. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias a todos por haberse sumado a esta primera conferencia y ya estaremos compartiendo la próxima agenda. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Nos vemos. Dale, bueno, hasta luego. Voy a copiar las preguntas, Eduardo, primero. Ah, tú las copiaste, perfecto. Eso es lo que estaba tratando de hacer. No, si quieres ahí puedes copiar igual. Okay. No, pero ya la tienes en control.